En la era de la inmediatez informativa, una frase basta para encender el pánico colectivo. Ella se fue en mis brazos. 8 palabras. Sin contexto, sin fuente clara, sin confirmación oficial. Bastaron para que, durante varias horas, el nombre de Catherine O'Hara se convirtiera en tendencia global, acompañado de mensajes de despedida, homenajes improvisados y una ola de conmoción que recorrió redes sociales, foros de cine y portales de noticias de medio mundo. Cómo una mentira emocionalmente potente puede adquirir apariencia de verdad, incluso cuando afecta a una figura pública viva, querida y activa. El caso sirve como ejemplo de una dinámica cada vez más frecuente en el ecosistema mediático contemporáneo. La confusión entre narrativa, rumor y hecho comprobado. Todo comenzó de manera difusa, como suelen hacerlo los grandes bulos. Una publicación anónima, redactada en tono íntimo y dramático, empezó a circular en plataformas sociales. No citaba fechas, no incluía fuentes médicas ni comunicados oficiales. Solo una supuesta voz en primera persona, su esposo, describiendo un adiós silencioso, íntimo, devastador. En cuestión de minutos, el contenido fue compartido miles de veces. Los algoritmos hicieron el resto. La historia, carente de verificación, saltó de perfiles personales a páginas de entretenimiento, y de ahí a espacios donde la frontera entre información y espectáculo es cada vez más borrosa. La reacción fue inmediata. Incredulidad primero, tristeza después. Muchos lectores asumieron que, si el mensaje circulaba con tal intensidad, debía tener algún fundamento. Es uno de los grandes errores cognitivos de la era digital. Confundir viralidad con veracidad. Catherine O'Hara no es solo una actriz reconocida, es un símbolo cultural. Su carrera, construida durante décadas, ha atravesado generaciones, géneros y formatos. Precisamente por eso, el impacto emocional del rumor fue tan fuerte. El público no reaccionó solo ante la supuesta noticia de una muerte, sino ante la idea de perder a alguien que forma parte de su memoria afectiva. Ese vínculo emocional, que en circunstancias normales es una fortaleza del mundo cultural, se convierte en un punto vulnerable cuando se instrumentaliza. Los rumores de muerte de celebridades no son nuevos, pero en la actualidad se construyen con técnicas narrativas cada vez más sofisticadas, imitaciones del lenguaje periodístico y apelaciones directas al sentimiento. En este caso, la supuesta voz del esposo, una figura privada, respetada, casi sagrada, actuó como ancla emocional. Nadie quiere dudar de un testimonio íntimo, y ahí reside la trampa. Durante las primeras horas, no hubo desmentido oficial. No porque el rumor fuera cierto, sino porque la industria del entretenimiento no puede reaccionar a cada falsedad que circula en redes. Ese vacío temporal fue interpretado por muchos como confirmación tácita. Algunos portales digitales cometieron entonces el error más grave: publicar sin verificar, utilizando titulares ambiguos, preguntas retóricas o fórmulas condicionales que, en la práctica, reforzaban la idea de que algo terrible había ocurrido. ¿Ha muerto? Tristeza por... El mundo despide a... El daño ya estaba hecho. Aquí emerge una cuestión central del periodismo contemporáneo. ¿Es legítimo publicar algo solo porque todo el mundo habla de ello? La respuesta, desde una ética informativa clásica, es no. Pero en un entorno dominado por la economía del clic, la tentación es constante. El rumor analizado no aportaba pruebas, pero sí una historia completa, inicio, clímax y desenlace emocional. Frente a eso, el dato, frío, verificable, contrastado, llega tarde y resulta menos atractivo. La mentira ya ha cumplido su función: generar impacto, tráfico, conversación. Este fenómeno no es accidental. Muchos de estos relatos están diseñados para imitar el lenguaje del duelo, con un tono sobrio, respetuoso, casi literario. No gritan, susurran, y precisamente por eso convencen.
En este punto, el caso deja de ser anecdótico y se convierte en síntoma. No se trata solo de una actriz afectada por un rumor, sino de un sistema informativo tensionado entre la verdad y la emoción, entre el deber de informar y la presión de no quedarse atrás. Sería fácil señalar culpables únicos: las redes sociales, los blogs sensacionalistas, los algoritmos. Pero la realidad es más compleja. El lector también forma parte del engranaje. Cada compartido sin comprobar, cada comentario indignado basado en una suposición, contribuye a amplificar la desinformación. El periodismo, por su parte, se enfrenta a una paradoja. Cuanto más rápido debe ser, más lento debería permitirse comprobar. Y sin embargo, el tiempo es hoy el recurso más escaso. La muerte simbólica precede muchas veces a la real, y no en términos biológicos, sino reputacionales, emocionales y mediáticos. Declarar muerta a una persona viva, aunque sea por error, no es un juego narrativo, es una forma de violencia informativa. Analizaremos cómo se desmontó el rumor, el impacto psicológico en los afectados, la mecánica económica detrás de estas falsas noticias y el papel que el periodismo aún puede, y debe, desempeñar para frenar esta deriva. Porque, en tiempos de ruido constante, decir la verdad sigue siendo un acto de resistencia. Si el rumor se propagó en cuestión de minutos, la verdad avanzó a paso lento, casi torpe, como si cargara con un peso que la mentira no tiene: la obligación de ser comprobada. En el caso de la falsa muerte de Catherine O'Hara, el desmentido no fue inmediato, y esa demora, normal en términos institucionales, tuvo consecuencias desproporcionadas en el ecosistema digital. Durante horas, el silencio fue interpretado como confirmación. No porque existieran pruebas, sino porque la narrativa del rumor ya había ganado terreno emocional. En ese intervalo crítico se produjo el mayor daño. Mensajes de condolencia dirigidos a familiares, homenajes prematuros, artículos escritos en pasado y una avalancha de contenidos que trataban la muerte como un hecho consumado. Desmentir una noticia falsa no consiste simplemente en decir «no es cierto». Requiere coordinación, fuentes oficiales, comunicación clara y, sobre todo, responsabilidad legal. En el mundo del espectáculo, estas respuestas suelen canalizarse a través de representantes, comunicados o apariciones públicas cuidadosamente planificadas. Ese proceso puede llevar horas. El rumor, en cambio, no necesita estructura ni responsabilidad. Se publica, se comparte y se multiplica sin fricción. Esta asimetría explica por qué, cuando el primer desmentido empezó a circular, el daño ya estaba hecho. Algunos usuarios reaccionaron con alivio, otros con desconfianza. En la lógica conspirativa que domina ciertos espacios digitales, la rectificación es vista a veces como encubrimiento, no como aclaración. El rumor, lejos de desaparecer, mutó. Pasó de «ha muerto» a «algo grave están ocultando». Mientras el público debatía, el entorno profesional de la actriz se vio obligado a intervenir. No para alimentar la polémica, sino para detenerla. Productores, colegas y periodistas especializados comenzaron a corregir públicamente la información, apelando a fuentes contrastadas y recordando una verdad básica del oficio. Sin confirmación oficial, no hay noticia. Este movimiento evidenció una fractura dentro del propio sector mediático. Por un lado, los espacios que priorizaron el rigor y la espera. Por otro, aquellos que optaron por el impacto inmediato. La diferencia no fue solo ética, sino también temporal. Los segundos llegaron antes. Los primeros llegaron mejor. El episodio dejó al descubierto una pregunta incómoda para el periodismo de celebridades. ¿Es posible competir con el rumor sin renunciar a los principios básicos de la profesión? Más allá de los gráficos de audiencia y las métricas digitales, existe una dimensión que rara vez se aborda con suficiente profundidad: el impacto psicológico en la persona afectada. Ser declarado muerto, aunque sea por error, no es una anécdota trivial. Supone una invasión de la intimidad,
una exposición emocional forzada y, en muchos casos, una experiencia traumática. Fuentes cercanas al entorno de la actriz describieron incredulidad y agotamiento. No por la crítica, sino por la necesidad de responder a algo que nunca ocurrió. Llamadas de familiares, mensajes de amigos preocupados, reacciones desmedidas que obligan a gestionar una crisis inexistente. Aquí aparece una de las grandes paradojas de la fama: la pérdida de control sobre el propio relato. En el espacio público, la identidad de una celebridad ya no le pertenece del todo. Puede ser apropiada, distorsionada y devuelta en forma de ficción disfrazada de noticia. El desmentido también puso a prueba a la audiencia. Muchos usuarios borraron mensajes, rectificaron publicaciones o expresaron vergüenza por haber compartido información no verificada. Otros, en cambio, se aferraron al relato inicial, incapaces o reacios a aceptar que habían sido engañados. Este comportamiento no es casual. La psicología de la desinformación muestra que las historias que apelan a la emoción son más resistentes a la corrección, especialmente cuando conectan con el afecto previo del público hacia una figura conocida. Aceptar el desmentido implica reconocer un error propio, y eso en redes sociales, donde la identidad se construye también a través de opiniones públicas. No siempre es fácil. Aunque la verdad terminó imponiéndose, el episodio dejó cicatrices. Artículos corregidos a medias, capturas de pantalla que siguen circulando, vídeos que nunca fueron eliminados. En Internet, nada desaparece del todo. El desmentido rara vez alcanza al mismo número de personas que la mentira original. Este desequilibrio plantea un desafío estructural. ¿Cómo garantizar que la información verificada tenga el mismo alcance que el contenido falso? Hasta ahora, no existe una respuesta definitiva. Las plataformas prometen mejoras, los medios revisan protocolos, pero el problema persiste. El caso analizado demuestra que desmentir no basta. Hace falta prevenir, educar y reforzar una cultura informativa basada en la duda razonable y la verificación constante. El falso anuncio de la muerte de Catherine O'Hara no fue el primero ni será el último, pero sí funciona como caso de estudio sobre los límites del sistema actual. Revela la fragilidad de la verdad en entornos saturados de emoción y velocidad, y obliga al periodismo a replantearse su papel. Abordaremos la maquinaria detrás de estos rumores. ¿Quién gana con ellos? ¿Cómo se monetizan? ¿Y por qué siguen apareciendo incluso cuando se desmienten una y otra vez? Porque si algo ha quedado claro hasta ahora, es que la mentira no se propaga sola. Alguien siempre la empuja. Detrás de cada rumor que se propaga con velocidad, existe algo más que descuido o ignorancia. Existe un sistema de incentivos. La falsa noticia sobre la supuesta muerte de Catherine O'Hara no surgió en el vacío. Fue el resultado de una estructura digital que premia la atención por encima de la verdad. En el periodismo clásico, una noticia falsa podía arruinar una reputación profesional. Hoy, en muchos espacios digitales, puede convertirse en un éxito económico. La diferencia no es solo tecnológica, es cultural y estructural. La mayoría de los sitios que amplifican rumores no viven de la credibilidad, sino del tráfico. Cada visita es una oportunidad de monetización, anuncios, enlaces patrocinados, recopilación de datos. En ese contexto, la emoción es un activo, y pocas emociones generan tantos clics como la muerte. Los titulares ambiguos o directamente engañosos no son errores, son estrategias. Frases como "el mundo llora", "triste noticia" o "nadie lo vio venir" están diseñadas para activar una reacción inmediata. El lector entra buscando confirmación y, aunque luego descubra que la información es falsa o incompleta, el clic ya se produjo. Desde el punto de vista económico, la corrección posterior importa poco. Una parte significativa de estos rumores no es producida por periodistas ni siquiera por personas. Algoritmos, plantillas automatizadas y redes de páginas espejo replican el mismo contenido con ligeras variaciones. El objetivo no es informar, sino ocupar espacio,
posicionarse en buscadores y capturar atención antes que nadie. En este ecosistema, la verdad es lenta porque necesita verificación. La mentira, en cambio, es infinitamente escalable. El caso analizado siguió este patrón. Una historia emocional, replicada sin cambios sustanciales, distribuida por decenas de dominios distintos, muchos de ellos imposibles de rastrear hasta un responsable identificable. Cuando llegó el desmentido, esas páginas ya habían cumplido su función. Las plataformas sociales no crean el rumor, pero lo aceleran. Sus algoritmos priorizan el contenido que genera interacción rápida, comentarios, compartidos, reacciones. Y el duelo, aunque sea falso, genera exactamente eso. Aquí aparece una responsabilidad incómoda. Las plataformas suelen presentarse como intermediarios neutrales, pero su diseño favorece la viralización de lo emocionalmente extremo. Un desmentido sereno, basado en datos, rara vez compite en igualdad de condiciones con un relato dramático en primera persona. La mentira no solo se mueve más rápido, viaja mejor. Este entorno coloca a los medios tradicionales en una situación límite. Si esperan a verificar, llegan tarde. Si publican sin confirmar, traicionan su función social. Algunos optan por fórmulas híbridas, publicar el rumor como tendencia o lo que se dice en redes, una práctica que, en teoría, busca informar sobre el fenómeno, pero que en la práctica legitima el contenido falso. El resultado es una erosión progresiva de la confianza. El lector ya no distingue con claridad entre información, opinión, análisis o simple especulación. Todo se presenta con el mismo envoltorio visual, el mismo lenguaje urgente, la misma promesa implícita de relevancia. Económicamente, los perdedores no son quienes crean el bulo, son quienes intentan corregirlo. Los medios que invierten tiempo en verificación no siempre recuperan esa inversión en términos de audiencia. Las personas afectadas, por su parte, pagan un precio emocional que no aparece en ninguna métrica. El público también pierde. Cada episodio de desinformación debilita su capacidad de confiar, de distinguir, de creer incluso cuando la noticia es verdadera. Se instala una fatiga informativa que beneficia, paradójicamente, a quienes menos respetan la verdad. Quizá el aspecto más preocupante no sea la existencia de estos rumores, sino su normalización. Muchos usuarios ya reaccionan con cinismo. Otra vez mataron a alguien en Internet. Esa ironía es un mecanismo de defensa, pero también un síntoma de resignación. Cuando la mentira se vuelve cotidiana, la verdad deja de sorprender. Y un periodismo que no sorprende, que no emociona, corre el riesgo de quedar relegado frente a narrativas más simples, más crudas y más falsas. El rumor sobre Catherine O'Hara terminó desmentido, pero el modelo que lo hizo posible sigue intacto. Nuevas víctimas aparecerán, nuevas historias circularán, y el ciclo se repetirá mientras la atención siga siendo más rentable que la precisión. No busca demonizar la tecnología ni idealizar el pasado, sino señalar una realidad incómoda. La desinformación no es un accidente del sistema, es una consecuencia lógica de su diseño actual. Abordaremos el último eslabón de esta cadena, la responsabilidad ética. ¿Qué pueden hacer los periodistas, las plataformas y los lectores para romper el ciclo? Y si todavía es posible que la verdad vuelva a ser competitiva. Porque informar no debería ser una carrera contra la mentira, sino un compromiso con la realidad. Cuando el rumor sobre la supuesta muerte de Catherine O'Hara ya había sido desmentido, una pregunta seguía flotando en el aire. ¿Quién es responsable de que una mentira así haya alcanzado semejante dimensión? La respuesta no es simple ni cómoda, porque obliga a repartir responsabilidades entre varios actores que, durante años, han aprendido a convivir con la ambigüedad. El periodismo, las plataformas digitales y los propios consumidores de información forman parte de un mismo ecosistema. Y cuando ese ecosistema falla, la ética deja de ser una abstracción teórica para convertirse en una urgencia práctica. Para el periodismo profesional,
Estos episodios funcionan como un espejo incómodo. Revelan hasta qué punto la presión por la inmediatez ha erosionado los protocolos clásicos de verificación. No todos los medios cayeron en la trampa del rumor, pero bastaron unos pocos titulares irresponsables para legitimar la historia ante una parte del público. La ética periodística no consiste solo en no mentir, sino en saber cuándo callar. No publicar también es una decisión editorial. Sin embargo, en un entorno donde el silencio se interpreta como irrelevancia, esa decisión se vuelve cada vez más difícil de sostener. El caso demuestra que el periodismo de celebridades, a menudo subestimado, enfrenta dilemas tan complejos como cualquier otro ámbito informativo. Informar sobre figuras públicas no exime de rigor. Al contrario, exige una sensibilidad adicional, porque el daño personal puede ser inmediato y profundo. Las grandes plataformas tecnológicas suelen refugiarse en el argumento de la neutralidad. No crean contenidos, dicen, solo los distribuyen. Pero cuando la distribución está guiada por algoritmos que priorizan la emoción extrema, esa neutralidad se vuelve discutible. El rumor analizado no habría alcanzado tal magnitud sin sistemas diseñados para amplificar lo que genera reacción rápida. La pregunta ética es clara. ¿Puede una plataforma desentenderse del impacto de aquello que decide amplificar? Las respuestas institucionales suelen llegar tarde y en forma de ajustes técnicos menores. Etiquetas de advertencia, enlaces a información verificada, reducción de alcance. Medidas necesarias, pero insuficientes frente a un problema estructural. Existe una tentación frecuente de presentar al público como víctima pasiva. Pero el consumo de información también implica responsabilidad. Compartir sin leer, comentar sin comprobar, reaccionar sin pensar. Cada gesto contribuye a la cadena de desinformación. Este caso mostró reacciones muy distintas. Hubo lectores que rectificaron, que reflexionaron públicamente sobre su error, que asumieron su parte. Otros optaron por la negación o el cinismo. Ambos comportamientos revelan algo esencial. La alfabetización mediática no es solo una cuestión educativa, sino cultural. Aprender a dudar no significa desconfiar de todo, sino exigir pruebas antes de creer. Uno de los grandes problemas éticos de los rumores es que su daño no siempre es visible ni cuantificable. No hay cifras claras, ni indemnizaciones, ni rectificaciones que reparen del todo. El impacto psicológico, la invasión de la intimidad, la angustia generada en familiares y allegados quedan fuera del debate público con demasiada facilidad. Cuando una persona viva es presentada como fallecida, aunque sea durante unas horas, se produce una forma de deshumanización. Se la convierte en objeto narrativo, en contenido, en excusa para generar tráfico. Y eso plantea una cuestión fundamental. ¿Hasta dónde llega el derecho a informar cuando choca con la dignidad personal? Tras cada episodio de este tipo, surgen promesas de autorregulación, códigos de conducta, revisiones internas, declaraciones de buenas intenciones. Pero la experiencia demuestra que la memoria del sistema es corta. El siguiente rumor siempre parece una oportunidad nueva, no una repetición del error anterior. La ética, para ser efectiva, necesita algo más que discursos. Necesita consecuencias. Y en el entorno digital, esas consecuencias rara vez afectan a quienes más se benefician del engaño. El periodismo se encuentra, quizá, en uno de los momentos más delicados de su historia reciente. No porque haya perdido relevancia, sino porque su función social está siendo constantemente puesta a prueba. En medio del ruido, del espectáculo y de la desinformación, decir la verdad exige tiempo, paciencia y a veces renunciar a la popularidad inmediata. El caso que atraviesa este artículo no es excepcional, es representativo. Obliga a preguntarse qué tipo de información queremos consumir y producir. Si aceptamos la mentira emocional como entretenimiento, o si seguimos considerando que la verdad, aunque menos vistosa, merece un lugar central. Educación mediática, cambios estructurales, nuevas prácticas periodísticas y el papel que cada actor puede desempeñar para romper el ciclo.
Porque la ética no es un lujo del periodismo, es su condición de existencia. Cuando el rumor se apagó y el nombre de Catherine O'Hara dejó de ocupar titulares ambiguos y tendencias fugaces, quedó un silencio distinto al inicial. No era el silencio de la incertidumbre, sino el de la resaca informativa. Ese momento incómodo en el que el sistema continúa funcionando como si nada hubiera pasado, pese a haber demostrado, una vez más, sus fallas estructurales. El episodio no terminó con el desmentido. En realidad, ahí comenzó su verdadera relevancia. Porque solo cuando el ruido se disipa, es posible analizar qué se rompió, quién falló y qué podría hacerse diferente. Este caso no fue excepcional por su contenido, sino por su claridad. Puso en evidencia de forma casi didáctica los puntos débiles del ecosistema informativo contemporáneo. La velocidad como valor supremo, la emoción como moneda, la ambigüedad como estrategia y la falta de consecuencias reales para quienes desinforman. También reveló algo más profundo, la fragilidad de la confianza pública. Cada bulo exitoso no solo engaña durante unas horas, deja una huella más duradera. El lector aprende poco a poco a desconfiar incluso de las noticias verdaderas. Se instala una sospecha permanente que erosiona la función social del periodismo. Uno de los mayores desafíos es la repetición. Rumores similares han circulado antes y volverán a hacerlo. Cambiará el nombre, cambiará el contexto, pero la estructura será la misma. La industria informativa parece atrapada en un ciclo de aprendizaje incompleto. Reacciona al escándalo, pero no internaliza la lección. Esto ocurre porque la viralidad no castiga el error, sino que lo recompensa. Mientras ese incentivo permanezca intacto, cualquier intento de corrección será parcial. Si existe una salida a largo plazo, no pasa solo por regulaciones o ajustes tecnológicos. Pasa por el lector. La alfabetización mediática no consiste en desconfiar de todo, sino en saber preguntar: ¿quién firma esto? ¿Cuál es la fuente? ¿Hay confirmación independiente? Estas preguntas simples, casi elementales, son hoy un acto de resistencia. Enseñarlas, promoverlas y normalizarlas es una responsabilidad compartida entre escuelas, medios y plataformas. Frente a este panorama, podría parecer que el periodismo está condenado a perder. Pero el propio caso demuestra lo contrario. Fueron periodistas, editores y comunicadores responsables quienes desmontaron el rumor, quienes se negaron a publicarlo sin pruebas, quienes apostaron por el rigor incluso a costa de llegar más tarde. Ese periodismo existe. No siempre es el más visible, pero sigue siendo el único capaz de generar confianza a largo plazo. La diferencia entre informar y contar una historia atractiva no debería ser un dilema. La verdad también puede narrarse con profundidad, contexto y sensibilidad. Lo que no puede es competir en igualdad de condiciones con la mentira si se le exige hacerlo a la misma velocidad. Las plataformas digitales ya no pueden fingir neutralidad. Cada ajuste algorítmico es una decisión editorial encubierta. Priorizar la reacción emocional por encima del contenido verificado tiene consecuencias reales, humanas y repetidas. El futuro de la información pasa, inevitablemente, por asumir esa responsabilidad. No basta con reaccionar cuando el daño está hecho. La prevención es menos rentable, pero infinitamente más necesaria. Quizá la lección más importante de este episodio sea la necesidad de recuperar la pausa. Leer antes de compartir. Verificar antes de publicar. Esperar antes de reaccionar. En un entorno que premia la urgencia, detenerse se ha vuelto un acto contracultural. Pero sin esa pausa, la información se convierte en ruido. Y el ruido termina por vaciar de sentido incluso las noticias verdaderas. El falso anuncio de una muerte que nunca ocurrió no es solo una anécdota digital. Es un espejo. Refleja cómo consumimos información, qué premiamos como audiencia y qué estamos dispuestos a aceptar como normal. La pregunta final no es si habrá nuevos rumores, los habrá, sino cómo reaccionaremos cuando aparezcan.
Si seguiremos alimentando el ciclo o si empezaremos, poco a poco, a exigir algo distinto. Porque en la era de la viralidad, la verdad no necesita gritar. Necesita tiempo, rigor y lectores dispuestos a escuchar.